Tiempo real. Y fíjate, Marco, que me acompañas aquí en cabina. Hola, Paco. Marco Silva. ¿Cómo estás? Es una omnipresencia. Sí, Fíjate que Sinaloa quedó fuera de la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, que es como si la Ciudad de México quedara fuera de la encuesta nacional de consumo de tortas de tamal. Sí, definitivamente, ¿no? Es un tema súper complicado, sobre todo ahora que esta encuesta se había propuesto que se realizara por regiones, Paco, no por estados. Y Sinaloa, por supuesto, pegado más hacia la frontera norte que hacia el centro, pues forma parte justamente de una franja en donde es muy dinámico el consumo de sustancias. Hagamos contacto, si te parece, con Adrián López, director del Noroeste, justo para comentar esta información. Adrián, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Qué tal? Gusto en saludarlos. Muy buenas tardes. ¿Cómo es que Sinaloa se quedó fuera? Pues yo creo que evidentemente los que vivimos acá entendemos el contexto y lo difícil que es tratar de levantar una encuesta de lo que sea ahorita después de 14 meses de una disputa criminal, pues que ha hecho inaccesibles muchos territorios rurales e incluso urbanos. Pero evidentemente, pues eso es una pésima noticia, pues porque precisamente buena parte de ese contexto, de esa guerra que vivimos acá en Sinaloa, se explica en la disputa por las rutas y el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Aunque no está tan cerquita la frontera, pues se sabe que es la ruta más importante, la del noroeste, Sonora, Baja California, para traficar sobre todo drogas sintéticas, y porque también sabemos que hay un amplio crecimiento y hay mucha evidencia de eso, de un fenómeno que antes no teníamos. Sinaloa pues era la cuna de lo que conocemos como el Cártel de Sinaloa, una organización que se dedicaba mayoritariamente al tráfico de drogas, eh, para exportación, pues marihuana, heroína, aunque en cocaína éramos intermediarios, pues al final era un tema de exportación. Pero ahora, con el advenimiento de las drogas sintéticas, mayoritariamente metanfetaminas y fentanilo, pues empezamos a tener un fenómeno de narcomenudeo local que no teníamos. Hay mucha evidencia también ya desde la Secretaría de Salud, por ejemplo, con los tratamientos de consumo problemático en entes públicos, pues que está creciendo el consumo de metanfetamina, sobre todo en poblaciones jóvenes, y pues deberíamos de poder medirlo muy bien y saber muy bien. También porque hay que recordar que pues durante todo el sexenio de López Obrador esta encuesta dejó de existir y perdimos perspectiva de eso. Por eso era particularmente relevante pues qué iba a salir de esta, y ahora que nos dicen que Sinaloa pues no va a estar en la muestra, pues vamos a tener que usar otros instrumentos para entender el tamaño de ese problema. Adrián, ¿y cuál sería el impacto concreto que tendría esta exclusión para los programas estatales de prevención de drogas, alcohol y tabaco en Sinaloa? ¿Se han suspendido planes, se han reprogramado o todo sigue Pues no igual? sabemos todavía, porque supongo que muchos de esos planes desde el punto de vista vinculatorio, pues, o sea, planes que sí o sí tendrían que hacerse después de la revelación de un cierto resultado, pues creo que todavía no están claros, porque apenas vamos a volver a tener la ENCODAT, ¿no? Pero, pues lo que sí te dice es que es muy difícil tratar una enfermedad si no tienes un termómetro, claro, un manómetro, instrumentos que te den datos que te permitan saber. Entonces será muy fácil decir pues que no tenemos un problema, por ejemplo, de adicción de metanfetaminas, y no sabemos exactamente pues dónde y en qué lugares y en qué segmentos poblacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí creo que es una muy, muy mala noticia para el Estado. Otra vez, la seguridad es otra cosa que está relacionada obviamente y que hay que atender de otra manera, pero eso no te exime de seguir tratando el tema del problema de salud pública que representa el tema del consumo de drogas, que pues tiene otros efectos en seguridad, en convivencia, en territorio, etcétera. Entonces yo creo que tristemente todavía no sabemos, pero evidentemente nos afectará pues seguir a ciegas en esto, ¿no? Y en otro tema, las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional confirmaron que 6 de los militares involucrados en la muerte de 2 menores ya están detenidos por este caso. Sí, yo creo que es un tema muy importante, es un precedente muy relevante. El caso fue muy doloroso, fue en mayo de este año, cuando en un operativo en el que las fuerzas del ejército estaban en Badiraguato, después de haber tenido una serie de refriegas, etcétera, sobre reaccionaron ante este vehículo donde iba esta familia. Al parecer lo confundieron pues con un vehículo criminal,
les dispararon, obviamente la familia no iba armada y murieron Alexa y Lady, ¿no? 2 niñas. Fue muy doloroso el caso, están allí, sus familias son parte pues de prácticamente todo lo que, digamos, este acumulado de víctimas inocentes o, entre comillas, daños colaterales, como se le llama eufemísticamente, pues a la gente que ha caído en medio de esta disputa. Y bueno, creo que es muy importante, ya parecía que se olvidaba el asunto, pero es muy importante que haya consecuencia, que haya justicia en este caso. Los militares están detenidos en una prisión militar de Mazatlán. Sí. Hay una exigencia ahí del Centro PRO, y creo que también lo comparte el colectivo de acá, de que pues haya justicia penal civil, ¿no? En términos de transparencia y de responsabilidad. Pero bueno, al menos sí sabemos que están detenidos, que están en esta prisión militar, y creo que es un buen precedente que la Sedena lo comunique, pues para que la sociedad vea que, a pesar de lo difícil que es el trabajo de los militares en este contexto, pues abusos de este tipo, errores de este tipo, confusiones de este tipo, pues tan dolorosas, tienen consecuencias, y ahí están, ¿no? Creo que habrá que darle seguimiento a ver en qué termina en términos de sentencias, pero creo que es un buen primer paso. No sé si puedo ser más rápido, pero creo que es un buen paso. Perfecto, Adrián. Pues sí, esperemos que sea un buen primer paso para demostrar que estas cosas están cambiando en el país. Muchas gracias, Adrián. Seguiremos platicando. Al contrario, gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes.